Muy buenos días, estudiantes. Tengan ustedes. Ahora vamos a trabajar en el libro de aritmética, la página 91, y vamos a continuar con las operaciones de adición y sustracción de fracciones. ¿Sí? En este caso vamos a repasar con los problemas. Recuerden que cuando tienes fracciones homogéneas de igual denominador, sumas y restas los numeradores y escribes el mismo denominador. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y cuando tengas fracciones heterogéneas, aplicas el producto enlace. ¿De acuerdo? Bien, vamos a recordar todo ello a continuación. Esos dos métodos se aplican cuando tú vas a sumar o restar fracciones. Bien, acá decimos lo siguiente. Una torta de cumpleaños fue dividida en 16 partes iguales. Todos conmigo, anoten por favor. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo es una torta. Coloquen ahí. Ahí tengo una torta. Esto sería el todo, ¿no? Una torta. Tengo una torta, que es el total, el todo. Y cuando se dice que se reparte, se divide en 16 partes iguales, lo que tú haces es formar una fracción. ¿Cómo, profesor? La fracción sería 16 sobre 16. 16 partes en las cuales se ha dividido la torta. ¿Te das cuenta? A esa unidad le doy forma de fracción. Ahora nos dicen, a continuación nos dicen el problema. Si de estas porciones se las dieron a las niñas, 5 se las dieron a las niñas. O sea, de las 16 partes, 5 le dieron a las niñas. Representado como fracción a las niñas, entonces le dieron 5 de 16. ¿Te das cuenta? Y a los niños, y a los varones, les dieron ¿cuántas? Y 7 de estas a los niños. O sea, a los niños le dieron 7. 7 de 16. Así es. 7 partes de las 16. Y la pregunta es, ¿qué fracción de la torta fue repartida? Entonces, para saber cuánto se repartió, ¿qué tendrían que hacer con estas dos partecitas? ¿Más? Sumarlas, así es, porque voy a sumar lo que se ha repartido a las niñas más lo que se ha repartido a los niños. Y lo que encuentre será la parte de la torta, la fracción de la torta que se ha repartido en total. ¿Te das cuenta? Y como ves, voy a sumar fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen igual denominador. Cuando sumas o restas fracciones homogéneas, lo único que se hace es sumar los numeradores. En este caso, sumo 5 más 7, y como ambos tienen denominador 16, coloco el mismo denominador 16. ¿Se dan cuenta? Ahora sumamos los numeradores. ¿Cuánto es 5 más 7? 12. Así es, 12. 12 de 16 partes. Muy bien. Entonces, ahí yo ya puedo decir que la fracción de la torta repartida fue 12/16. Pero en los problemas con fracciones todavía se tiene que simplificar. Entonces, acá simplificamos. ¿Qué tienen en común 12 y 16? Mitad. Mitad. Entonces nosotros vamos a simplificar y sacamos la mitad a 12 y a 16. Mitad de 12 es 6, mitad de 16 es 8. Pero profesor, todavía se puede seguir simplificando. Así es, 6 y 8 tienen mitad. Mitad de 6, 3, y mitad de 8, 4. Entonces, estudiantes, para concluir esta parte decimos, ¿qué parte de la torta fue repartida? Luego de 3 cuartos. simplificar, así es, se ha repartido los 3 cuartos de la torta. Muy bien. Y entonces eso es lo que tú respondes. Se repartió los 3 cuartos. Vamos trabajando. Se repartió los 3 cuartos.
Ujú. Muy bien. Los 3/4 de la torta. Vamos trabajando. Y después les voy a hacer una preguntita sobre este problema. Listo. Ahí decimos que se repartió los 3/4 de la torta. ¿Bien? Estamos trabajando. Muy bien. Listo. Ahora les voy a hacer una preguntita súper sencillita, estudiantes. Una preguntita sencillita. Si se repartió los 3/4 de la torta, entonces, ¿también qué me podrías afirmar? También te pueden hacer otro tipo de pregunta. ¿Qué parte no se repartió? Un cuarto. Así es. Entonces, viste, si se reparten tres partecitas de 4, yo puedo afirmar que no se repartió un cuarto, una parte de los 4. También completen ello porque es muy importante que sepan manejar los dos tipos de preguntas. ¿Ah? Entonces, si tú dices que se repartió 3/4, 3 de 4, no se repartió un cuarto. Listo. Muy importante que manejen las dos situaciones. Con mi casa viene ese carro azul. Bien. Estudiantes, entonces, a ver, vamos a continuar. Siguiente situación. Siguiente situación. ¿Qué nos plantea la siguiente situación? La situación 2. A ver. Dice, del total de empanadas que preparó Javier, por la mañana vendió 7 de 24, los 7 24avos, o sea, repartió 7 empanadas de 24 que eran en total, y por la tarde repartió los 13 24avos. La pregunta es, ¿qué fracción de las empanadas vendió Javier? Y para eso interviene Ximena. Ximena, Ximena Gutiérrez. ¿Así? ¿Cómo estás, Ximena? ¿Bien? Sí. Ahí está, muy bien, hijita. Tú me vas a ayudar. Todos vamos trabajando ahí. A ver, entonces, según lo que hemos leído ahí, Ximena, en la mañana, ¿cuántas empanadas vendió? ¿Cómo se leía? Ah, yo te explico. Por ejemplo, si fuera esta fracción, a ver, para que, así como tú lo ves acá, mira el monitor. Si fuera esa fracción, yo leería 8, siempre el numerador se lee primero 8, 8 24avos. ¿Viste? Si fuera esa la fracción, yo leería 8 24avos. ¿Ya está lista, hija? Muy bien. Entonces, por la mañana, ¿qué fracción de las empanadas vendió? ¿Qué parte de las empanadas? 7 24avos. Muy bien, ahí está 7 24avos. Y dime, Ximena, ¿y por la tarde cuánto vendió? 13 24avos. 13 24avos por la tarde, muy bien. A ver, hijita, para saber, qué fracción de las empanadas vendió, ¿qué tendría que hacer con estas dos cantidades? Mira el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, si a las niñas se le repartieron 5 16avos y a los varones 7 16avos, para saber qué parte fue repartida, en ambos casos los sumeses, para encontrar
encontrar el total de lo que fue repartido. En el problema número 2 te dice, ¿qué fracción de las empanadas vendió Javier en total? ¿Qué tendrías que hacer? Suma. Muy bien, ahí está. Y sumamos 7/24 y todos vamos trabajando, por favor. Tú, Ximena, me vas a ayudar, ¿ah? 7/24, ¿más cuánto, Ximena? Más 13/24. Muy bien, ahí está. Bien, todos trabajando. Ahora, Ximena, viene la suma. Ahí está sumando fracciones homogéneas porque tienen igual denominador. Cuando tienen igual denominador, las fracciones que vas a sumar, se escribe el mismo denominador, en este caso 24. ¿Y qué tengo que sumar, Ximena? 7 más 13. Muy bien. ¿Y cuánto es 7 más 13, Ximena? 20. Muy bien. Listo, Ximena. Hasta ahí estamos bien. 20. 20 de 24. 20/24. Ahora acá viene lo importante, Ximena. Ahora hay que simplificar. Dígame usted, Ximena, ahora sí, ¿qué puedo simplificar a 20 y a 24? Los dos tienen mitad. Muy bien. ¿Mitad de 20? 10. 10. ¿Mitad de 24? 12. Muy bien. Hasta ahí tenemos 10/12. ¿Se podrá seguir simplificando, Ximena? Sí. ¿Qué tienen en común? 10 tiene mitad y 12 también. Mitad también, ¿no? Muy bien. Sacamos mitad a 10, mitad a 12. ¿Mitad de 10? 5. Muy bien. ¿Mitad de 12? 6. Muy bien. A la pregunta, a la pregunta. ¿Qué fracción de las empanadas vendió? Ahora colocas tu respuesta. En el numerador va el 5 y en el denominador va 6. ¿Cómo se lee esa fracción, Ximena? 5. 5, muy bien. Te doy una ayudita. Observa el ejemplo acá. Si yo tuviera esta fracción así, ahí cuando el denominador es 6, se lee sextos. ¿Cómo se lee? Sextos. Sextos. Entonces yo diría en esta fracción 7 sextos. Ay. A la pregunta, ¿qué fracción de las empanadas vendió Javier? ¿Qué tendrías tú que decirme? ¿Cuánto 5 vendió? sextos. Muy bien, los 5 sextos. Por lo tanto, muchas gracias, Ximena. Listo, vamos trabajando todos. Por lo tanto, ¿qué fracción de las empanadas vendió? Yo diría, vendió los 5 sextos. Siempre se dice los, para referirse a la fracción. Los 5 sextos de las empanadas. Muy bien, de las empanadas. Bien, vamos trabajando ahí. Y te voy a hacer una pregunta, Ronald. Ronald, ¿me escuchas? Sí, profe. Muy buenos días, Ronald. ¿Cómo estás? ¿Bien? Profe, es que mi micrófono está mal, no puedo escuchar también. Déjalo abierto nada más el micrófono. Déjalo abierto que yo te escucho perfecto. ¿Ya? Ya. Muy bien. Ahora sí, Ronald. Con lo que Ximena ha trabajado, ella encontró que se vendió los 5 sextos de las empanadas. Y la pregunta hubiera dicho, ¿qué parte de lo que preparó no se vendió? ¿Qué me dirías? Si la pregunta fuese, ¿qué parte no se vendió? ¿Mm? ¿Ya? ¿Ah, Ronald? Si se vendió los 5 sextos, ¿qué parte no se vendió? Yo. Ronald, estamos con Ronald. ¿Mm? No sé, profe. ¿Te ayudo, Yo Ronald? sé. ¿Te ayudo? Ya. Muy ¿Cuál es la bien. fórmula para encontrar eso? No hay fórmula, solamente saber observar. Observa, Ronald, el ejemplo anterior. ¿Ya está listo? Mira, Ronald, el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, según habíamos calculado, se había repartido los 3/4, ¿no? Entonces, imagínate, te voy a hacer un dibujito ahí. Te voy a hacer un dibujito para que entiendas. Cuando quieras encontrar, por ejemplo, la parte que no se vendió, primero relaciona lo que sí se ha vendido. Por ejemplo, ahí tenemos
Ahí tenemos la torta, mira el ejemplo anterior, y de esa torta, como tú ves ahí, de esa torta, se vendió 3/4, y entonces yo pinto 3 partecitas de 4. Eso es lo que se vendió de la torta anterior. ¿Se resta 3 esa partecitas fracción? de 4. ¿Estamos bien, Ronald? ¿Sí? No se resta, no se hace nada, no se calcula, se Solamente piensa. se relaciona. Déjale, yo le voy a explicar. Observa, mire el ejemplo anterior. Si se repartió 3/4 de la torta, observa el gráfico que hice al costadito, entonces se ha vendido 3 partecitas de las 4 en total. Y si a mí me hubieran preguntado qué parte no se repartió, mira, acá se repartió, no se repartió 1 de 4. ¿Te das cuenta? Ese es en el problema anterior. Ahora, en este problemita que tengo acá, tengo un conjunto de empanadas. De esas empanadas, de ese conjunto de empanadas, se han vendido 5/6. Observa. Entonces yo divido en 6 partecitas, como tú ves ahí. ¿Te das cuenta? Y de esas partecitas, ¿cuántas se vendieron? ¿Cuánto va el otro? 5 partecitas. Entonces también ¿Estás el mío mirando? va en Estás mirando, ¿no? 20. 5 partecitas de las 6. Esto es lo que se ha vendido. ¿Te das cuenta? Y si yo te preguntara qué parte no se vendió, ¿qué me dirías? ¿Cuántas partes? ¿Cuánto? 1/6. Así es. No se vendió 1/6. Muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces, para saber la parte que no se vendió, tú puedes hacer un grafiquito como lo hemos trabajado en este momento, ¿no? Y ahí te das cuenta rápidamente qué parte no se ha vendido. Gracias, Ronald. Muy bien. Entonces, siempre los ejemplos hay que explicarlos para que todos lo entiendan, ¿no? ¿Sí? Algunos de repente lo observan rapidito, algunos de repente nos demoramos un poquito. Entonces, hay que tener eso siempre presente. Gracias, hijito. Gracias, Ximena, también. Bien, ahora sí, vamos terminando de trabajar ahí y nos vamos al siguiente ejercicio. Ujú. Ujú. Bien, listo. Muy bien, niños. Vamos al ejemplo 3, ¿de acuerdo? Vamos al ejemplo 3. Recuerda que si tienes alguna duda, vuelve a regresar en la tardecita a la plataforma y ahí vas a encontrar el video para que puedas repasar nuevamente, que es muy importante. Bien, nos vamos al ejemplo 3 y 4. Un momento, profe, un momento. Ya, yo te espero, no tengo apuro, yo te espero. ¿Sí? Muy bien. Y me avisas si ya terminaste. Chicos, hoy día Ya tenemos terminé. examen de comunicación. Así es, niños, hoy en examen, pero estamos estudiando en este momento, ¿ah? Listo. Bien. Ahora sí, todos, por favor, vamos al ejemplo 3 y 4. A ver, estudiantes. En el ejemplo 3, ¿qué nos dice la situación? Vamos a plantearla de inmediato. Trabajen conmigo. Dice, del total de un terreno de cultivo, 1/3 de dicho terreno se sembró con maíz y 1/4 con camote. ¿Qué parte del terreno se ha sembrado? Entonces, todos conmigo, en este momento. Ahí escriban, el terreno viene a ser el todo. El terreno es el todo. Y el todo, cuando vamos a definir este tipo de ejercicios, es la unidad. De eso no te olvides. El terreno es la unidad, un solo terreno. Pero de ese terreno nos dicen a continuación que del total del terreno de cultivo se cultivó 1/3 de maíz. O sea, de maíz
se ha cultivado 1/3. Coloquen ahí, trabajen conmigo al mismo tiempo todos. 1/3 de maíz. Bien. ¿Qué más nos dice el problema, profesor? Y también se ha cultivado de camote se ha cultivado 1/4. Ajá, profesor, 1/3 de maíz y 1/4 de camote. Perfecto. Ahí tenemos los dos datos. Ahora viene la pregunta. La pregunta dice, ¿qué parte del terreno se ha sembrado? Pregunta para la clase. Para saber cuánto de terreno se ha sembrado, ¿qué tendría que hacer con esas dos cantidades? Sumarlas. Así es. Sumarlas. Entonces, acá sumaría 1/3, porque es lo que sembré de maíz, le sumo más 1/4 que sembré de camote, y me va a dar el total de lo que he sembrado. Eso es muy importante. ¿Qué parte del terreno se ha sembrado? Entonces, tengo que sumar las dos partes. Ahora tengan mucho cuidado, acá me detengo. Cuando tengan esa suma, observan los denominadores. Un denominador es 3 y el otro es 4. No vayan a sumar 1 más 1, 2, y 3 más 4, 7. No vayan a hacer esto. Por si alguno lo estaba pensando. Cuando las fracciones son heterogéneas, como tú ves, de denominadores diferentes, cuando sumes dos fracciones, aplicas el producto en A. Así es. Multiplicas de esta manera, así en este orden primero. Primero multiplicas 4 por 1 y luego multiplicas 3 por 1, en ese orden. Y esos resultados se van a escribir en el numerador. Observa. Ahí multiplicamos 1 por 4, o 4 por 1, 4, más 3 por 1, 3, más 3. Y en el denominador se multiplican los dos denominadores. Multiplicas 3 por 4, 12. Entonces, ahí yo puedo afirmar que la parte del terreno que se ha sembrado al sumar sería 7 partes de 12, los 7 doceavos. Ah, profesor, ¿se han dado cuenta? Y cuando la pregunta me dice qué partes del terreno se ha sembrado, yo digo, se ha sembrado, muy bien, se ha sembrado los 7 doceavos. ¿Entendió? Porque 7 doceavos ya no se puede simplificar, no tiene nada en común. Muy bien, así se resuelven estos problemas. ¿Sí? Se ha sembrado los 7 doceavos. Bien. Y ahora si te hago una pregunta, a ver, Luciano Ormeño. Luciano Ormeño, ¿me escuchas? Ahí ya respondí la pregunta, que se ha sembrado los 7 doceavos. Luciano Ormeño, ¿me escuchas? Sí, profesor. Muy buenos días, Luciana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Ahora sí, te hago una preguntita sencillita, a ver que quede bien clara la idea. Si de todo el terreno has sembrado los 7 doceavos, si la pregunta hubiera sido ¿qué parte no se sembró? ¿Cuál sería tu respuesta? No se sembró la parte ¿Te ayudo? de uno. ¿Te ayudo? Sí. Listo, a ver. Lo que haces en tu cabecita es lo siguiente, observa. Lo que vas a hacer en este momento es imaginarte un terreno. Un terreno lo podemos dibujar como un cuadrado. Ahí está, un terreno rectangular. Eso es lo que tú tienes que imaginar. Ese es el terreno, pues todo el terreno, eso es. Ese es el terreno, un solo terreno. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En tu mente, para saber en cuántas partes se ha dividido, lo único que haces es lo siguiente. Este terreno lo vamos a dividir en 12 partes. Entonces vamos a dividirlo en 12 partes.
Ajá, acá lo tengo dividido en 4 partecitas. Y ahí voy a dividirlo en 12 partes. Listo. Ahí está en 4 y lo divido así, en 12 partes. Eso es lo que tú tienes que hacer mentalmente. ¿Te das cuenta? Ese terreno, un terreno, lo he dividido en 12 partecitas. De esas 12 partecitas, dime cuántas partecitas se sembraron. Como tú has dicho, se sembró 7 doceavos. Entonces yo pinto 7 partecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si la pregunta fuese, ¿qué parte del terreno no se sembró? ¿Cuál sería tu respuesta? 5 doceavos. Muy bien, Luciano. Teacher, lo dijo Matías Espino. Matías Espino. La pregunta era para Luciano. Yo no distingo en este momento las voces porque acá está el audio un poquito mal. Cuando yo pregunte a una compañera, a un compañero, permítanle a su compañero o compañera responder. Permítanle, por favor. No puedo estar mirando los participantes, el chat, los controles. Teacher, Matías siempre responde. Cuando estamos en clase de matemática y le Ya no hay pregunta a no hay otro, ningún él siempre problema. responde. Por eso es que lo digo, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos, no solamente para él, para todos. ¿Sí? Luciano Ormeño, ¿me escuchas? Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿entendiste el ejemplo que te he propuesto para determinar? ¿Sí? Sí. Muy bien. Si sembraste los 7 doceavos, ¿qué parte no se sembró? Mira cuántas partecitas no están 5 pintadas. doceavos. Muy bien. No se sembró los 5 doceavos. Muy bien, gracias, hijito. Gracias también, Matías. Bien, entonces, siempre hay que respetar el turno de los compañeros o compañeras, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, para que puedan todos participar en su momento. A ver, si desean pueden hacer su gráfico, ¿ah? No hay ningún problema. Si desean pueden hacer el gráfico. Eso también les ayuda a visualizar. Ya en las siguientes, ya pues ya debes hacerlo mentalmente. Ya lo puedes hacer mentalmente. Bien, 30 segundos más, un minuto más. Y voy al problema 4. ¿Sí? Bien. En un instante, niños, niñas, estamos empezando con el problema 4. ¿De acuerdo? Profe, ¿y esto va a venir en el examen? Sí, hasta acá entra el examen. Por eso es que te puedo preguntar dos cosas. Por ejemplo, si la pregunta del terreno la ves en tu examen, yo te puedo preguntar qué parte del terreno no se sembró. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Primero tienes que encontrar lo que se ha sembrado, que en este caso fue 7 doceavos, y por diferencia, lo que no se sembró será 5 doceavos. Yo te puedo hacer las dos preguntas, ¿sí? Entonces, por eso es que te estoy enseñando las dos respuestas que pueden haber, ¿no? Una, la respuesta a la pregunta, y la otra posible respuesta si te hubiera preguntado cuánto no se sembró, ¿no? ¿Qué parte no se sembró? ¿Qué parte no se repartió? ¿Qué parte no se vendió? Pues eso tienen que aprender a deducirlo también, ¿sí? Tienen que ver los dos tipos de preguntas que te puedo proponer. Profe, pero también si se resta las fracciones, el total, te sale la parte que no se sembró. Así es, porque ya lo sabes manejar, ¿no? No hay por eso, cuando tú ya sabes ello, entonces no hay ningún problema, entonces ya lo haces mentalmente también. Bien, vamos al siguiente problema. Problema 4. Dice, Miriam aún tiene ahorrado 7,32 de su sueldo. Si retira 3,32, ¿qué parte de sus ahorros aún le queda? A ver, lean bien, tengan mucho cuidado en este problema. ¿Ah? Acá dice, Miriam tiene ahorrados. ¿Cuánto tiene ahorrado Miriam? 7,32. Ajá.
Eso es lo que tiene ahorrado Miriam. Si retira de esos ahorros 3/32, va a retirar 3/32. ¿Qué parte de sus ahorros aún le quedan? Díganme ustedes, ¿qué operación se realiza? Resta. Resta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es una resta? Porque estás retirando. De lo que tiene ahorrado, le vas a retirar 3/32. Muy bien. Fracciones homogéneas. Vamos, ¿cuánto queda en el numerador? 4/32. 4/32. Pregunta para ustedes, ¿se podrá simplificar? Sí. ¿Qué tienen en común? Mitad. Mitad. Mitad 2 de 4 y mitad de 32. 16. Muy bien, ¿se puede simplificar? Sí. Mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 16. 8. Perfecto. Entonces, ¿cuánto le queda? 1/8. Ajá, ahora sí, vamos a responder convenientemente. Yo diría acá, le queda 1/8, le queda 1/8, ay, se me fue el mouse, le queda 1/8 de lo ahorrado. Muy bien. Listo. Ya está. ¿Fácil? Sí. Muy bien. Los dos siguientes problemas se los voy a plantear para ustedes y para que ustedes los trabajen en casa, para que lo puedan terminar en casa, ¿ya? No es tarea, pero sí te va a servir a ti para practicar. Recuerden que yo no estoy dejando tareas en esta semana por los exámenes que tienen ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que viene a continuación es solamente el planteo para que tú en casa lo completes en función a lo que has visto. A ver, dice, José cría carneros. José cría carneros. Bien, profesor. Si por causa del friaje es cuando bajan las temperaturas, solo tiene los 18/25 de estos animales y vende 8/25 de los que tenía inicialmente. ¿Qué fracción inicial de los carneros le queda? ¿Qué? A ver, dime. Le queda 10/25. A ver. 10/25 me dice. Ajá. Vamos a comprobar. Claro, ¿qué has hecho tú? 18 le ha restado 8. Y que como es el mismo denominador, colocas 25, ¿no? Sí. Ah, muy buena idea. ¿Alguno tiene otra idea? A ver, vayan razonando. ¿Todos comparten la idea de Yair? ¿Cuál, profe, para las 5? Así es. Ah. Listo. A ver, eso lo dejo pensando para ustedes, ¿ya? 10/25, 18/25 10/25. menos 8/25. Y de ahí puedes simplificar. Vamos a la siguiente, dice. Un grupo de obreros pueden hacer 1/3 de obra en una semana. Si durante la semana solo hizo 1/4 de estas, ¿qué fracción de la obra no realizó? Ahora sí, díganme ustedes, ¿qué tengo que hacer ahí cuando dice no? Ya, es el... Profe, una No, pregunta. Sí, Profe, sí. ¿cómo se llama? Aunque sea resta, sí se puede aplicar ¿Producto cruzado? ¿ah? Dígame. Aunque sea resta. El producto en aspa. Así es el producto. 7/12. Acá se ¿Nos puede. volvemos a conectar? Ya no es necesario. No. Acá calculen la diferencia y pueden resolver. Esto es lo que tenía que hacer y esto es lo que realizó. Para calcular cuánto le falta realizar, hay que restar. Bien, niños, entonces los dejo ahí. Que tengan un lindo día.
una bonita mañana. Despídase rápido, ahorita se corta. Es para que ustedes puedan trabajar. Ya lo propuso Yair. Tienen que estar atentos. Bien. Listo, niños. Ahora sí me despido de ustedes. Cuídense. 18 Chao. sobre 25 más 8 sobre 25. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, niños. En las 5 hay que Chao, hacer una resta. chao.